muy buenos días. Mi nombre es Victoria Rondón y soy estudiante del quinto trimestre de la carrera de Comunicación Social. Hoy, para la materia de periodismo, presento la siguiente exposición que va sobre el periodismo literario, el género periodístico interpretativo y la caracterización de la crónica y crítica como opinión pública. Ahora bien, debemos empezar por el surgimiento y desarrollo del periodismo literario. El periodismo literario es una corriente periodística que nació en los años 60, en el contexto de muchísimos cambios sociales y culturales que se producían alrededor del mundo, con la finalidad de brindar información sobre la cantidad masiva de acontecimientos, entre los cuales destacaron la Guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, la llegada del hombre a la luna, la exigencia de igualdad por parte de las mujeres, los movimientos estudiantiles, el lanzamiento de la televisión a color, entre muchos otros más. Sin dudas, fue una década llena de noticias y llena de emociones. Por consecuente, millones de personas despertaban cada mañana queriendo conocer más. La población no quería únicamente datos fríos sin explicaciones, las tradicionales 5 WH, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, no eran suficientes. Es allí cuando surge el periodismo literario con la finalidad de poner sensibilidad a los acontecimientos, partiendo de la investigación profunda, dando detalles, representando lingüísticamente hechos, como si el lector los estuviera percibiendo con sus propios sentidos, siendo fundamental la descripción. El periodismo literario también es llamado nuevo periodismo o periodismo narrativo, ya que es enfocado más en acercar al lector a la realidad a un acontecimiento, utilizando el periodismo de investigación en combinación de un lenguaje narrativo literario. Fue así como el periodismo literario se caracterizó por tener relatos que incluían acciones, diálogos, descripciones que iban más allá del objetivo y que le permitían al autor combinar hechos reales con las técnicas literarias. Función de los géneros periodísticos interpretativos. El periodismo interpretativo es el último que se conoce al público, pues en orden primero fue el periodismo de opinión y después el periodismo informativo. Pero igualmente faltaba un género intermedio y es entonces cuando a mediados del siglo XX aparece el periodismo interpretativo, mostrándole al público la armonía de los hechos y dándole al espectador la clave del por qué ocurrieron las cosas. Es importante destacar que al hacer el periodismo interpretativo, el reportero debe trabajar en función a ofrecer los antecedentes, el presente y el posible futuro de la situación que éste esté tratando. Además, debe recopilar datos de todo tipo, empíricos, oficiales, escritos, documentados, informales, todo tipo, hasta inclusive sensoriales, que le permitirán aportarle a la investigación descripciones, diálogos y emociones. Algunos de los requisitos que se deben tomar en cuenta para hacer periodismo interpretativo son la clarificación, perspectiva, significación y consecuencia, las cuales se explican brevemente a continuación. La clarificación es la publicación de detalles inéditos. Perspectiva, donde se determina el inicio, el hecho y el cómo comenzó, pero también el que pasará. La significación responde al qué tan importante o influyente es el hecho y por último la consecuencia, que responde al que ocurrirá o que podría ocurrir, reseñando todas las posibilidades. Dicho esto, el periodismo literario no es un género ni un subgénero, es más bien una técnica que puede utilizar el periodista al momento de hacer periodismo interpretativo, ya que le permite al escritor meterse dentro de la psicología del personaje que va a reflejar y todos los elementos del ambiente. Caracterización de la crónica y crítica como medio de opinión pública. Crónica deriva de la palabra griega cronos, que en su traducción significa tiempo. La crónica en el ámbito periodístico es un subgénero donde se guarda un orden temporal o una secuencia de los hechos. Se podría describir como una información interpretativa y valorativa de hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra y al mismo tiempo se juzga lo narrado. Es fundamental que en la crónica el redactor utilice un fuerte apoyo descriptivo en conjunto a los recursos literarios para hacer sentir al lector inmerso en el ambiente. Aunque el lenguaje de la crónica ha de ser sencillo, se recomienda el uso de figuras retóricas y que lógicamente no disturbien los hechos. Algunos de los elementos de la crónica son
La cabeza, que es el primer párrafo de la información, que debe ser atractivo y ligero para llamar la atención del lector. El cuerpo, que se llama cuerpo a todos aquellos párrafos en los que se desarrolla la información presentada en la cabeza. Puede tratarse del desarrollo de la historia o puede responder a las 5 WH o las clásicas preguntas periodísticas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué o para qué. La construcción de la crónica se realiza según un orden cronológico, pero ese orden cronológico será de la información según su relevancia. El cuerpo. La crónica goza de una amplia libertad expresiva. Es netamente descriptiva, admite incluso escenas dialogadas y usualmente permite el uso de conectores. El remate. Debe guardar algún elemento de relación con la cabeza. No se trata de una conclusión del tema, sino del fin de la narración. Estructura. La crónica puede considerarse libre de estructuras. Lo único que debe respetar es el estilo informativo narrativo. La crónica debe seguir un orden propio de información según quien la escribe, ve y siente. Es importante mencionar que existen distintos tipos de crónica, como lo son deportivas, de viajes, sucesos, políticas, sociales y culturales, donde se plasman los actos sociales, hechos o noticias, acontecimientos relevantes. La crítica periodística. Por otra parte, la crítica es un artículo firmado que forma parte del género periodístico interpretativo. Consiste en reseñas valorativas de obras artísticas o culturales. La crítica debe contener datos y argumentos sólidos que certifiquen la veracidad de cada sentencia de lo que se está escribiendo, caracterizándose principalmente por la analítica en lo que se quiere escribir. El perfil del crítico. A diferencia de otros subgéneros periodísticos, la crítica amerita que su redactor sea especializado en la temática que trata. Además, el autor debe tener ética profesional al momento de criticar la obra en cuestión. Estructura. Los periodistas que se dedican a realizar críticas también disfrutan de amplias libertades al momento de redactar. Sin embargo, existe una estructura básica para presentar este subgénero. Está compuesta por el antetítulo, donde se construyen los elementos informativos, el título, que es breve, opinativo e interpretativo y usualmente es una frase que definitivamente sentencia la obra criticada. La ficha técnica. Funciona como una guía que suministra datos básicos al lector. Normalmente tiene un tratamiento tipográfico diferente al texto de la reseña. El esquema valorativo. Junto a la ficha técnica se acostumbra colocar un esquema valorativo. Los más utilizados para calificar son las estrellas, entendiéndose 5 estrellas como excelente y 1 estrella pésimo o malo. También se suele ponderar con el 1 o el 10. Cuerpo. La crítica es un artículo flexible. Su desarrollo consta de 3 partes. La primera, en la que el autor coloca los antecedentes como los datos de producción y presenta la obra. La segunda comienza con el autor a emitir los juicios bien argumentados, llena los aspectos positivos a los aspectos negativos con un tono constructivo. La tercera y última parte corresponde al párrafo final, en el cual se concreta el veredicto del crítico. La crítica se divide en 2 grupos, el de las bellas artes y el de las artes populares. Aún así, según las manifestaciones culturales o artísticas, en la crítica destacan los siguientes tipos: la crítica literaria, teatral, cinematográfica, artística, televisiva, musical, gastronómica, entre otras. También se considera fundamental al momento de redactar una crítica que el autor considere que escribirá para 3 grupos de lectores. El primero, personas que no han visto la obra y quieren hacerlo. El segundo, personas que disfrutaron la obra y quieren comparar sus opiniones o impresiones con las del experto. Y el tercero, las personas que no tienen interés en disfrutar la obra, pero que buscan una referencia. Ahora bien, realmente el género periodístico es usado y efectivo como medio de relacionar el acontecimiento con el contexto. La respuesta, sin dudas, es sí. La principal finalidad del periodismo es relacionar el acontecimiento con el contexto temporal en el que se produce. El género periodístico, además de dar a conocer información, también ofrece detalles, datos, hipótesis explicativas que permiten no solo narrar un acontecimiento o suceso, sino también brindar esta información a grandes audiencias y público, desde canales o medios ya sean tradicionales o digitales.
Esto fue todo por hoy, sin más que agregar, muchas gracias por escuchar hasta el final, se despide Victoria Rondón.